¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos? Yo sé que más de alguna vez has escuchado algunos dichos o refranes propios de nuestros países, como por ejemplo, tanto va el cántaro al río que se termina rompiendo, o de tal palo tal astilla, o que árbol torcido no se endereza. Esas son cosas que nos han sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente, cultura tras cultura, generación tras generación. Son cosas que de alguna u otra forma nos impiden avanzar. Pensamos que esas cosas son las que nos definen. Muchas veces pensamos que esas cosas son las que debemos seguir porque nuestros padres así lo hicieron. Son dichos y refranes. Pero tú y yo, que ahora estamos en Cristo Jesús, no podemos permitir que esas frases que se sembraron en nuestra mente sean piedra de tropiezo. Debemos entonces tener el afán, la seguridad, el propósito de que nuestras generaciones cambien ese chip. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, del verso 8 al 13, cuenta la Biblia que luego que Josué despidió al pueblo de Israel, luego de que ya se les había entregado sus tierras por heredad, él falleció. Pero la generación después de Josué no conoció a Dios. No conoció al Dios que sacó a sus padres del pueblo de Egipto. Fue una generación perdida. No hubo quien les enseñara a esos hijos quién era Dios. Tú y yo entonces tenemos ese deber, ese propósito como sacerdotes de nuestro hogar, que Dios nos da la autoridad y el poder para poder enseñar a nuestros hijos, bueno, y no solamente a nuestros hijos, a todo aquel que anda perdido, llevarles la palabra, el conocimiento. En Proverbios 22, versículo 6, bien nos dice la palabra que si enseñáramos a nuestros hijos o a los niños el buen caminar, es decir, conocer el camino de Dios, si lo instruyeres en los caminos del Señor, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto quiere decir que una vez que nosotros le enseñemos a nuestros hijos los caminos del Señor, con mucho respeto, pero infundándoles el temor a Dios, y no un temor como aquel padre que castiga, sino como aquel padre que disciplina. Por eso también en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 4, la palabra nos dice a nosotros como padres: no provoquéis en ira a vuestros hijos, más bien disciplínalos, críalos con disciplina, dice la palabra, y críalos con amonestación del Señor. No seamos esos padres que provocamos que nuestras futuras generaciones se olviden de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Así que, varón, tú que me escuchas, yo te pido, te recomiendo que en tu hogar comiences a enseñar la palabra a tus hijos. Haz que esa generación no se pierda. Haz que aun cuando tus hijos fueren viejos, de mayor edad, no se aparten de los caminos del Señor. Enséñales con amor, enséñales con disciplina, enséñales que Dios es amor. Enséñale a tus hijos, haz devocionales familiares, lee la palabra, unidos, entendiéndola, recibiendo mensaje y revelación. Así que, varón, ese es mi consejo. ¡Ánimo! Comienza lo antes posible. Soy César Portillo y te espero el próximo lunes. Bendiciones.